Quiero entonces primero dejar con ustedes a Mónica. Ella nos va a hablar desde su experiencia como directora ejecutiva, la importancia que ha tenido para ella y el rol que ha cumplido el directorio. Luego de Mónica nos hablará Juan Francisco Lecaros, para después terminar con la perspectiva legal de Juan Pablo. Así que muy bienvenida, Mónica, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Romina, por la presentación y gracias por la invitación a participar de este webinar. Para mí es un tremendo honor, soy fan de la Fundación Simón de Cirene, para mí han sido, sin darse cuenta ellos, mi pilar fundamental en la gestión, así que muy honrada de estar ahora en este lugar y con la mayor humildad contarles lo que ha sido para nosotros todo nuestro camino en la Fundación y acompañada del directorio, porque sin duda que no lo hemos hecho de manera perfecta, es perfectible, pero sin duda que hay algunas prácticas que encantada comparto para los que les pueda servir. Como contó Romina, soy fundadora, la fundación nace el año 2001, o sea, ya llevo casi 20 años en la cabeza de la fundación, y lo fundamos con mi familia. Por lo que lo primero que quiero mencionar es algo más o menos como de nuestra historia, es que el primer directorio que tuvimos fue un directorio más bien de papel, que el directorio fue para lograr constituir la fundación. ¿Y por qué menciono esto? Es porque conversando con el equipo de Simón de Cirene me contaron que había muchas fundaciones que cuando nacen se complican con formar este directorio perfecto, el ideal, y creo que cuando uno parte una fundación hay que partir con lo que se pueda, con un directorio que crea en la ilusión que uno tiene cuando forma una fundación, y que ahí todo va cambiando según la necesidad de la fundación. Entonces, como primer punto, contar que mi primer directorio fue un directorio absolutamente para constituir la fundación, y en la medida que fuimos avanzando, fuimos incorporando personas en cuanto a las necesidades de la fundación. Mi primer como gran cambio en este trabajo, de nosotros partimos con una casa chiquitita que teníamos 4 niños, y en 10 años pudimos recibir a 15 niños. Y el año 2010 yo hice el curso de gestión de instituciones sin fines de lucro. Todo esto no me lo pidieron que lo dijera, pero no puedo no decirlo. Y la verdad que para mí fue un antes y un después en mi gestión. Por supuesto que no pude practicar todo lo que aprendí porque era imposible, pero de las cosas que rescaté, una de las principales fue el manejo del directorio y el rol del directorio. Y yo creo que después de ese curso sí hubo un cambio en el profesionalizar la labor del directorio. ¿Y a qué me refiero con eso? Es a que me acompañaron. A ver, yo siempre estuve acompañada por el directorio, porque fue un directorio muy de confianza, muy de familia, entonces no es que yo haya estado sola, pero sí después del curso tomamos esto que nos enseñaron en el manual de Simón de Cirene, que es que cada director tiene que tener un rol específico. ¿Y a qué se refiere esto? Es a que yo en mi gestión como directora ejecutiva, en cada área tengo a algún director que me acompaña. Por ejemplo, por contarle, el directorio actual son 7 personas, hay 2 de ellos que están en la labor del voluntariado social de la fundación, o sea que están con las patas en el barro, como se dice, y que saben mucho más que yo de mis beneficiarios. Entonces ellos son como la voz del beneficiario en el directorio. Tengo un abogado en el directorio que es fundamental, o sea, todo el tema legal para mí es chino y lo molesto todo el tiempo. Y el resto de mis directores de profesión son ingenieros, pero cada uno me acompaña en alguna de las áreas de gestión de la fundación. Hay uno que me acompaña en los recursos humanos, hay otro que me acompaña en todo lo que tiene que ver con presupuestos, FECU social, etcétera. Hay otro que me acompaña con todo lo que es tecnología, y está el presidente que más o menos maneja el timón de los alineamientos más estratégicos. Entonces, sí creo que es fundamental que tengan cada uno un rol, porque para mí ha sido un pilar fundamental. O sea, yo creo que el éxito de la fundación, yo lo catalogo como éxito de la gestión, pero en el fondo el desarrollo de la gestión de la fundación habría sido imposible sin tener este directorio. Y sobre todo porque las fundaciones que somos chicas y que vamos a camino a ser mediana o que estamos en esa transición, el rol del director ejecutivo es súper solo. En el fondo uno contrata a personas más técnicas y necesita tener a alguien a quien llamar, con quien conversar todos los temas. Y eso para mí ha sido fundamental. Otro punto que creo que es súper importante recalcar es lo enamorados que tienen que estar de la misión los directores. Yo esa pega la tengo casi hecha, porque de mi directorio de los 7 hay 5 que son fundadores. Entonces no tengo que estar constantemente recordándole lo importante que es nuestra misión. Pero creo que es un rol del director ejecutivo y de los fundadores, si no estuvieran en el directorio, empapar con la misión a todos los directores. ¿Y por qué digo esto? Porque
para mí tiene todo el sentido porque cuando el directorio cree firmemente en lo que uno está haciendo, conoce la necesidad, está en contacto con la realidad del día a día de la fundación, todo lo otro pasa solo, cae como por añadidura. En el fondo, si yo tengo un director que conoce mis necesidades, que está empapado con la fundación, que cree en lo que estamos haciendo y le planteo un problema, se le va a ocurrir solo cómo solucionarlo, no tengo que estar presionando. Entonces creo que seducir a los directores con nuestra misión es fundamental. Y creo ahí que el director ejecutivo tiene un súper importante rol que hacer. Yo esa labor la tengo casi hecha porque son muchos fundadores, pero en el fondo creo que si no fuera así, para mí sería enormemente difícil movilizarlo. Después, es muy importante para mí, y según mi experiencia, el canal de comunicación con los directores. ¿Cómo me comunico yo con ellos? Yo, la verdad que los molesto bastante, más que nada es a llamado por teléfono, mails, y creo que es súper importante tener una relación de uno a uno con cada uno de estos directores, entendiendo que cada uno tiene un rol. Que el directorio no se entienda como un colectivo, sino que cada uno es un director que para mí es un tremendo apoyo. Entonces yo funciono con llamadas por teléfono, con mail, por supuesto hay épocas que me relaciono mucho más con un director que en otro, según lo que está pasando en la fundación, pero creo que la comunicación tiene que ser fluida. Para mí nosotros realizamos reuniones de directorio cada mes y medio, y tengo un grupo de WhatsApp, que por supuesto es súper peligroso y a todo el mundo le da susto cuando uno dice hagamos un grupo de WhatsApp, pero creo que teniéndolo cuidado ese espacio y comunicando las cosas importantes, uno hace que el director esté cerca también, y que sepa más o menos del día a día, y que no se limite a cosas más bien estratégicas. Y en eso también quiero como compartir, los directores ejecutivos muchas veces cuando yo hablo con ellos y en la relación que tenemos en la comunidad de organizaciones solidarias, o espacios que tenemos entre directores ejecutivos, yo noto que hay un cierto como miedo al directorio, un respeto en el buen sentido de la palabra, en el fondo como que fuera como personas que están un poco en el Olimpo, una jerarquía muy marcada, y que no, yo no voy a molestar a mi director, me junto una vez, no sé, pues 3 veces al año con ellos, y todo muy formal, que creo que no le hace bien a la gestión de la fundación. Siento que hay que perderle el miedo, hay que estar convencidos que para los directores es enormemente gratificante pertenecer a una institución sin fines de lucro. Yo creo que hay muchos que los agradecen, y que también para ellos sentirse útil y sentir que cumplen un rol fundamental en la fundación es importante. Entonces yo motivaría a los directores ejecutivos, en este caso que yo estoy hablando como directora ejecutiva, a motivarlos constantemente, a empaparlos con la misión, a seducirlos, ya que la comunicación sea fluida. Porque si no, se pierde un poco el hilo, y otra de las cosas que yo realizo siempre en las reuniones de directorio, tratar, no me resulta, así que, porque hay algunos directorios acá que van a decir eso no es verdad, pero intento hacer reuniones de directorio en la fundación, que creo que es otro tips muy importante para que se vinculen con el quehacer, con el día a día. Eh, no todas las reuniones en la fundación, pero por lo menos alguna, ojalá una por medio. Yo creo que hay distintas cosas que realizar que hacen que el directorio se sienta cada vez más cercano. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. De todas maneras son cosas que podemos aplicar todos en nuestras organizaciones. Y ahora doy paso al testimonio de Juan Francisco Lecaros. Ahí se escucha bien, Romy, ¿no? Sí. Perfecto. Oye, Mono, te agradezco mucho todo lo que dices de Simón de Sirene, me alegro mucho que te hayamos ayudado y podido ayudar, y efectivamente este manual que habla ella tiene muchos datos respecto al directorio y a la dirección ejecutiva. Pero fíjate que entrando un poco en materia y justamente a lo que dices tú, la otra vez así un poco en una conversación informal, me preguntaban cuál creía yo que era la clave para que una organización sin fin de lucro funcionara bien. Y yo no sé cuál es la clave, porque en fin, eso es más difícil, pero lo que sí te podría asegurar que al menos las organizaciones que funcionan bien son aquellos que tienen una muy estrecha relación entre el directorio y la dirección ejecutiva. Pareciera que algo hay ahí que hace que las instituciones funcionen. Eso tiene que darse. Mira, pero para no ir, no alargar, sobre todo que tú has sido muy elocuente en lo que has dicho, Mono, yo quería decir nada más que 3 cosas. Hablar un poco del fondo, del sentido del directorio, de la composición, que tú también hablaste, y de la parte de la forma. Respecto al fondo, ustedes lo saben bien, el directorio es el organismo
supremo, la máxima autoridad de la organización, y en el fondo tiene que velar por esto que llamamos la misión. Y la misión a veces te hace ver las cosas desde un largo plazo, desde la mirada un poco del bosque, desde incluso tener una postura crítica respecto a lo que está haciendo la organización, puede ocurrirlo. Y entonces esas reuniones mensuales y demás, trata de que sean reuniones, no te digo críticas, pero teniendo siempre el norte de la misión que tengas. Por supuesto, no se trata de que tengas como director, que tengas un papel ejecutivo, sino que puedas velar porque la dirección de la organización va hacia donde la misión lo indica. El directorio también tiene, o parte del directorio, la presidencia, tiene la representación legal, tiene la obligación de presentar los presupuestos, de presentar el balance, de cuidar los estatutos. Eso todos más o menos sabemos el papel que le cabe a un director. Ahora, respecto a la composición, la Mono lo dijo, a nosotros nos encanta decir que tú te preguntes no por qué estás ahí, sino para qué estás ahí. Hay que tener un poco de cuidado, perdón. En el para qué, claro, plantéate, y también hay información de esto en nuestro manual, no lo quiero alargar ahora, tendrá que haber un director que vele por lo técnico, otro que te ayude en la administración, otro en los recursos, hay un director de auditoría que te pediría que lo vieras un poco, porque es una auditoría no contable, desde luego, sino una auditoría del beneficiario. Pero yo te diría que la composición, la gran pregunta es ¿para qué estás tú? O sea, estás desde luego en el directorio como parte de un cuerpo, con toda la importancia que decíamos que tiene ese cuerpo. Pero creo que lo fundamental también aquí es una pregunta personal. ¿Qué puedes ayudar tú en el directorio? Y la ayuda que hagas, o ayuda a la organización que haga, hazla siempre a través del director ejecutivo. No hay peor mal a una organización que tú te saltes gente porque a lo mejor tienes una muy buena idea y vas directamente a alguien del servicio o a alguien del voluntariado o a alguien de la captación de recursos. Canaliza tu ayuda, canaliza tu aporte a través de la dirección ejecutiva. Y entonces, claro, cuando uno se plantea en la composición del directorio, ¿qué directorios quiero tener? Claro, estas organizaciones que por poner a alguien, ponen a un pariente, a un amigo, complota, van un poco contra este aspecto que estamos diciendo, que tú tienes que tener un papel. Y pregúntate cuál es tu papel. Finalmente, en cuestiones de forma, fíjate que aquí hay una cosa que es muy bonita de alguna manera, que la exigencia del legislador te resulta como muy conveniente para la gestión. ¿Qué queremos decir? Que este aspecto de forma, que es cita al directorio una vez al mes y dile los temas que se van a tratar, exige tanto al director que va a prepararse en esos temas, como al equipo que lo presenta, la dirección ejecutiva, también el preparado de ese tema. Y ese preparado de ese tema, la presentación que le hagas al directorio, es fundamental para la organización. Es el momento donde hay también una cierta incomodidad, que tienes que dar cuenta de. Otro aspecto que de alguna manera te exige la ley, ¿no es cierto? Que como director o que como presidente del directorio tomes nota de los acuerdos que se toman. Oye, a lo mejor es una recomendación muy simple, pero sabes que en toda reunión los últimos 5 minutos son los fundamentales. Y son esos 5 minutos que dicen además alguien, oye, tengo que irme porque yo me comprometí con tal cosa. Llega a los acuerdos que la sesión tomó, establece cuáles son los pendientes, establece cuáles son los potenciales que hubo en esa reunión, establece cuáles son los problemas, esos problemas que a veces están ocultos, que se postergan, que no salen a la luz. Pero creo que la labor del directorio, este director amante, como decía Amono, es uno que diría que ausculta su organización con verdadero cariño, como para ver estos posibles problemas o potencialidades. Muchas veces lo que hemos visto en los directorios se habla fundamentalmente de dinero por la falta que hace y todo lo demás. ¿Creen ustedes un sistema de información que refleje lo que verdaderamente está sucediendo en la organización? Los directores suelen estar un poco ajenos al día a día de la organización.
Y entonces uno de los desafíos más grandes que hay, créeme, que uno de los desafíos de gestión, pero tanto así como te exige el legislador, crea un buen sistema de información para saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasó hoy, por ejemplo? Que no es nada fácil. En fin, no me quiero alargar con esto. Nosotros también recomendamos siempre, y lo último que digo en términos de la composición, es que también lo dijo la Mono, es que tengan un abogado cerca. Ahora nosotros vamos a ir a Juan Pablo con una visión, por supuesto, mucho más general, pero la necesidad de tener un abogado cerca en el directorio, o por lo menos a llamado de teléfono, como dijiste tú, Mono, es fundamental. Hoy en día, cada vez más, me parece que es fundamental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Francisco, por compartirnos tu experiencia, y ahora vamos a escuchar a Juan Pablo Wilhelmi. Gracias, Romina, por la introducción. Gracias por la invitación también, naturalmente, que me honra mucho. Me voy a referir a los temas de responsabilidad desde el punto de vista legal. Es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de abarcarlo en estos 10 o 15 minutos para luego dar lugar a preguntas y respuestas donde podamos dialogar con más profundidad sobre algún tema en particular. Lo primero que cabe mencionar respecto a este asunto es que la responsabilidad legal de directores de organizaciones sin fines de lucro no está tratada de la forma sistemática como está tratada otro tipo de responsabilidades, por ejemplo la responsabilidad de los directores de las empresas, donde sí hay una regulación mucho más ordenada y profunda. De forma tal de que cuando uno habla sobre este tema, y la práctica lo confirma nuestra cuando nos toca asesorar a organizaciones sin fines de lucro, es que hay que recurrir a distintas fuentes, a distintas doctrinas, a distintas jurisprudencias que va conformando de alguna manera qué es lo que significa la responsabilidad y cuál es el alcance de la misma en el caso de los directores de organizaciones sin fines de lucro. Lo primero, como mencionaban muy bien Mónica y Juan Francisco antes, es el tema del fin, del propósito y de la misión que se ha propuesto la organización. Esa es una cuestión que va a determinar cuál es el ámbito de acción del directorio y de los directores en particular, y por lo tanto va a orientar toda la labor y todo también el ámbito de responsabilidad que les cabe. Veamos cuáles son los deberes principales de los directores, tomando, como les decía, distintas fuentes que uno tiene disponibles. Un primer gran deber es el deber de cuidado, el deber de vigilancia de la organización que le corresponde a todo director. Y este deber de cuidado se refiere a actuar activamente dentro de la organización para efectos de, como su nombre lo indica, cuidar del patrimonio, de la misión, propender a que ésta se pueda realizar y se pueda llegar a cabo de la manera que lo establecen los estatutos y en la manera que lo ha propuesto la asamblea o el propio directorio. Entonces, es una labor diaria de compromiso y dedicación al directorio en pos de lograr el objetivo y el fin que se ha propuesto la organización. Este deber de cuidado se puede, a su vez, dividir en distintos aspectos. En primer lugar, está el tema de la información. Es un gran tema mantenerse informado como director de todo lo que ocurre en la organización. Y por lo tanto, este es un deber activo, no es solo de pasivo en términos de recibir la información, sino que también el director tiene el rol, el deber y el derecho y un deber de informarse activamente de lo que está sucediendo en la organización. Un segundo deber es, ligado al cuidado, es que el director no debiera delegar su función en terceros. Es una función personal, ha sido elegido para ejercer el cargo y esa función la tiene que desarrollar de manera personal. Eso es distinto a que el directorio, como órgano, pueda delegar algunas funciones en el director ejecutivo, en algún gerente, en alguna persona en particular. Eso es distinto, es el directorio que delega, pero la función de director es indelegable, se tiene que ejercer de manera personal. Lo otro que es interesante desde el punto de vista de la labor de cuidado es que hay que oponerse como director a los acuerdos donde uno pueda ver de que existe algún rasgo de ilegalidad. No basta la omisión para salvar la responsabilidad, hay que oponerse
Y eso también está en línea con lo que mencionábamos antes, con el rol activo que tiene que asumir el director. De forma tal de que el deber de cuidado lo vemos como una actitud permanente de trabajo y de dedicación hacia el cumplimiento del propósito puesto por la organización. Luego está el deber de lealtad que tiene todo director hacia la organización. Y aquí nos encontramos con algunos temas que cabe mencionar. Uno es el tema de los conflictos de interés. El deber de lealtad le impone al director la obligación de poner el interés de la organización por sobre su propio interés. Y por lo tanto, eso implica de que en caso de presentarse algún conflicto de interés, él tiene que manifestarlo y él tiene que decir, cada director tiene que pedir al directorio que conozca del asunto y que lo resuelva en forma transparente. Por ejemplo, nos ha tocado el caso de que un director es dueño de un inmueble que arrienda una organización. Pues bien, ese arrendamiento podría darse para justificar un conflicto de interés donde el director pueda obtener, por ejemplo, algún tipo de contraprestación por sobre el valor de mercado. Son cosas que a veces nos ha tocado ver. Por consiguiente, para no dar lugar a dudas y no dar lugar a responsabilidad, es bueno que ese asunto se vea en el directorio y que el contrato esté sujeto naturalmente a condiciones de mercado. Ese tipo de cosas son las cuestiones que tienen que ver con el deber de lealtad, de anteponer siempre el interés de la organización por sobre el interés propio. Luego, una vez definidos estos deberes a grandes rasgos de los cuales hemos hablado, cabe preguntarse cuáles son las responsabilidades que pueden surgir. Y aquí hay distintos tipos de responsabilidad. Está la responsabilidad civil, está la responsabilidad administrativa, está la responsabilidad penal, está la responsabilidad tributaria, principalmente. La responsabilidad civil tiene que ver con todo lo que significa indemnizar el daño que puede ocasionar un director por su actuar doloso o culpable en detrimento o en perjuicio de la organización. Es decir, un director que incumple alguno de los deberes que mencionábamos antes puede quedar sujeto a responsabilidad civil para tener que indemnizar el daño que le ha causado a la organización. La responsabilidad penal, en cambio, es de otro orden. La responsabilidad penal tiene que ver con el manejo de ciertos riesgos que existen dentro de toda organización, dentro de una empresa, dentro de una fundación, dentro de una corporación. Pues bien, los directores tienen que hacerse cargo de esos riesgos. Tienen que verificar cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta la organización, ya sea de fraude, ya sea de, no sé, nos ha tocado, por ejemplo, el caso de un incendio de uno de los hogares de una corporación, y entonces se habían tomado o no las medidas para que ese incendio se pudiera controlar a tiempo. Existía ahí un rol del director de supervisión a través del director ejecutivo para definir si es que se podía prever de que ese riesgo se podía presentar. Se podría configurar entonces un cuasi delito de homicidio por el hecho de no haber tomado a tiempo las medidas. Pues bien, esas son preguntas que surgen cuando uno habla de la responsabilidad penal y tiene que ver con el hecho de causar un riesgo, provocar un riesgo premeditadamente, o bien no hacerse cargo de los riesgos que pueden surgir y no anticiparse, por tanto, a cosas que debieron tenerse en cuenta para evitar que esos riesgos se produjeran. Ese es el mundo de la responsabilidad penal. Y esto nos lleva brevemente a hablar también sobre el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas, que es otro tema distinto, ¿no es cierto? Antes estábamos hablando de la responsabilidad penal que le puede corresponder a un director, y distinto es la responsabilidad penal que puede tener la persona jurídica. Y ahí hay ciertos delitos que pueden llevar a responsabilidad penal de la persona jurídica. Ese es un ámbito bastante amplio, al cual no me voy a referir ahora porque significaría mucho tiempo, pero también hay que tenerlo en cuenta. Hay nuevos delitos, de hecho, que se han incorporado a la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es importante tenerlo en cuenta, administración desleal y cosas de esa naturaleza que afectan o pueden afectar a una organización sin fines de lucro.
Luego está la responsabilidad tributaria, y esta es una responsabilidad general, no es particular de las organizaciones sin fines de lucro, sino que toda persona jurídica está expuesta a responsabilidades tributarias, y ahí, si es que, nuevamente, si es que el directorio no ha adoptado las medidas pertinentes para que los impuestos y lo que haya que hacer en materia tributaria se cumpla a tiempo, puede surgir algún tipo de responsabilidad. Esa es una cuestión más bien de segundo orden. Las responsabilidades principales siempre van a estar en el orden civil y en el orden penal. Ahora bien, puede haber responsabilidad administrativa. Recordemos que las organizaciones sin fines de lucro están en muchos casos sujetas a la supervisión y supervigilancia del Ministerio de Justicia, tienen un componente administrativo de por medio y obligaciones frente a la administración que, si no se cumplen, se pueden hacer efectivas como responsabilidades de los directores que conforman la organización. Entonces, también hay un mundo ahí de responsabilidad administrativa que tener en cuenta. Pero no hay que asustarse. ¿Por qué? Porque la ley establece también cuál es el grado de culpa. Y el grado de culpa que se establece para las organizaciones sin fines de lucro, a pesar de que no está expresamente dicho, se ha sostenido que es el de la culpa leve. Es decir, se exige a los directores un grado de responsabilidad que es el grado ordinario, es una culpa estándar, un grado de culpa estándar. Es decir, los directores en el ejercicio de sus funciones tienen que ocupar el cuidado y la diligencia que las personas ocupan en sus negocios propios, en forma ordinaria. Es decir, hay que ocupar en el cuidado y en la diligencia de las cosas que uno hace para la fundación, para la corporación o cualquiera sea la organización sin fines de lucro, el mismo deber de diligencia que uno ocuparía en sus negocios propios. Entonces, si uno los objetos de valor los guarda en una caja fuerte o los cuida, bueno, entonces hay que preocuparse de que los objetos de valor de una fundación tengan también algún grado de cuidado. Si uno le da dinero propio a alguien para que haga una gestión, bueno, en la fundación o en la corporación hay que fijarse de que el dinero sea bien administrado, se rinda cuenta de lo que se hace con él, se lleve una contabilidad ordenada, esté sujeto a algún tipo de auditoría, en fin, todo lo que tiene que ver con el cuidado del patrimonio y de lo que significa el conjunto de activos que están a cargo de la organización. Por último, yo voy a plantear a grandes rasgos cuáles son los deberes, cuáles son los tipos de responsabilidad. Quería plantear también algunos consejos prácticos que uno puede implementar para efectos de no caer en este tipo de responsabilidad, o por lo menos para mitigar los riesgos que están asociados a estas responsabilidades. Lo primero, y que nosotros siempre recomendamos, es que haya algún tipo de inducción, de que los directores, cuando se incorporan a la organización, tengan algún tipo de inducción, un proceso a través del cual se les capacite en ciertos conocimientos que son necesarios para ejercer bien la labor de director. De partida, todo lo que tenga que ver con el propósito de la fundación y con el proyecto y la misión, porque eso va a marcar, como decíamos, el ámbito de acción del directorio. Pero también en temas como estos, como el tema de la responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dedicación que se espera de un director? ¿Cuál es el rol que le corresponde? ¿Con qué periodicidad se exige de que sesione el directorio? En fin, ¿cuál va a ser su papel como director? Mónica lo decía muy bien, ¿no es cierto? A veces hay que elegir a los directores en función de sus especialidades, entre comillas. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y es una labor que incluso hay que desarrollar desde antes. El nombramiento del director ya puede ser demasiado tarde para informarlo y para ponerlo en conocimiento de todo esto, de forma tal de que esa inducción o esa información incluso es bueno que se dé en una etapa previa para conformar un buen directorio. Pero la capacitación de los directores es una cuestión que nosotros recomendamos que se haga de manera permanente, al momento del ingreso y también de manera permanente. La asesoría, contar con buenos expertos en las distintas materias donde tiene que actuar la asociación, la fundación, corporación, en fin. Naturalmente que se requiere asesoría. El director ejecutivo
juega muchas veces un rol bastante amplio, pero tanto él como también el directorio necesitan estar bien asesorados para no incurrir en riesgos de manera innecesaria. Eso se contrapone naturalmente a un tema presupuestario muchas veces, pero con el presupuesto que exista hay que elegir esas asesorías que pueden ser claves para no hacer que los directores e incluso el director ejecutivo puedan incurrir en responsabilidades innecesariamente. Lo otro que nosotros recomendamos es que ciertas sesiones del directorio, como mencionaba Mónica, se realicen en la asociación, en la corporación, en las fundaciones. La inmediatez y el contacto directo de los directores con lo que se hace realmente en la práctica es una cuestión muy útil y muy buena, porque de ahí surgen muchas ideas y también surgen medidas de cuidado que van a conllevar a mitigar la responsabilidad a la cual se puedan ver expuestas los directores. También se puede implementar un sistema de denuncia anónimo, es decir, que personas que vean que se están cometiendo irregularidades lo puedan denunciar anónimamente de forma tal de obtener esa información que de otra forma es muy difícil obtener para efectos de tomar las medidas correspondientes. Eso funciona en general bastante bien en este tipo de organizaciones. También tener un canal de información que sea eficiente, transparente. Hoy día con los medios tecnológicos que existen, muchos de ellos se pueden utilizar para poner mucha información de forma eficaz, de forma oportuna, en manos de los directores. Y los directores bien informados pueden tomar mejores decisiones, pueden también mitigar los riesgos de responsabilidad, porque pueden adoptar medidas a tiempo, de forma tal que la información como decíamos al principio, es un derecho, pero también es un deber, y por lo tanto eso es algo súper importante, porque es lo que le da al director la posibilidad de tomar buenas medidas. Luego está todo lo que dice en relación con el tema de compliance y cumplimiento interno. Generar una matriz de riesgo, generar unos protocolos internos sobre temas que se deban seguir y cumplir dentro de la organización. Y eso en el tema de compliance es un asunto por sí mismo en realidad, que requiere todo un desarrollo, al igual como decíamos de la responsabilidad de personas jurídicas, y por lo tanto no lo vamos a tocar acá, pero es un área también que se puede explorar para ver ahí qué es lo que se puede hacer en cuanto a matriz de riesgo, protocolos, capacitaciones, en fin, que permitan identificar claramente cuáles son los principales riesgos a los cuales está expuesta la organización, y permitir también que los directores vean mitigada su responsabilidad. Eso es a grandes rasgos lo que uno puede decir sobre el tema legal. Hay muchas cosas que se pueden profundizar, pero para estos minutos creo que es una información general que nos puede dar un marco de acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por tus tips. Y nos han estado llegando varias preguntas, bastante de ellas son de los temas legales, pero te vamos a dejar descansar un poquito, Juan Pablo, y vamos a partir con una pregunta para Mónica, ¿ya? Mónica Vicente Iglesias nos escribe y nos pregunta: hola Mónica, soy director de Sembrando un Sueño, organización que estamos recién construyéndonos, pero que en este año hemos crecido muchísimo, trabajando en 4 colegios y más de 40 voluntarios. La duda que tengo es que tenemos solo una persona de tiempo completo y no sé qué tan encima de él tengo que estar. Por un lado siento que como está solo, tengo que acompañarlo harto, pero por otro no quiero ahogarlo. ¿Cómo llevabas ese equilibrio al comienzo? Yo imagino que Vicente es presidente del directorio, entonces ahora tiene un director ejecutivo y quiere saber qué manejo debería tener. Gracias, Vicente, por la pregunta. Lo primero que me preguntaría yo es cómo está funcionando la institución con este director ejecutivo a tiempo completo y nadie más. En el fondo, por lo menos cuando uno necesita ayuda, uno nunca se siente ahogado, pero si la fundación está funcionando, todo fluye, y aunque haya habido un crecimiento, sientes que tu director ejecutivo está pudiendo hacer frente a ese crecimiento, a lo mejor estar tan encima puede efectivamente ahogarlo. Pero sin duda que la compañía y el apoyo y el estar presente, a lo mejor hasta a veces simbólicamente, se agradece. Yo creo que
A nadie quiere que lo abandonen, sobre todo en un minuto crucial cuando uno está creciendo. Así que yo me preguntaría cómo estamos funcionando, y a lo mejor una buena forma es, si no estamos funcionando perfecto, ver en qué está fallando y ayudarlo en esas áreas que él sí necesita ayuda, y en las que él se maneja bien, dejarlo que él se desarrolle, porque también hay que entregarle, el delegar también hay que entregarle a él que se pueda desarrollar bien y no estar encima todo el tiempo, porque si no, no se va a sentir libre de tomar decisiones. Esa es mi experiencia. No sé si Juan Francisco probablemente sabe más. Juan Francisco, estás en mudo, no sé si quieres complementar algo al respecto. No, está perfecto, Mono, no, nada más que, fíjate que yo creo que una de las preguntas que tiene que hacerse el directorio es hasta dónde queremos crecer, cuánto queremos hacer, porque claro, frente a beneficiarios que son muchos, y te provoca es una especie de ansiedad de tratar de resolver todos los problemas. Fíjate que creo que el directorio tiene que tener la serenidad y el buen juicio de decir, nosotros somos capaces de llegar hasta acá, esto es nuestro cometido, porque si no es una cosa un poco infinito y que te agobia. Y fíjate que nosotros siempre decimos que los que estamos trabajando en organizaciones sociales tenemos que tener una representación alegre, contento de poder hacer lo que estamos haciendo y no agobiados por lo que nos falta hacer. Así que entiendo muy bien la pregunta, ¿eh? Yo creo que también hay que, la entiendo bien la pregunta que nos hiciste, Romy, pero también entiendo que de parte del directorio uno de los deberes es hacer mejor lo que hago y no más necesariamente, porque entonces puedo, tú sabes, el que mucho abarca poco aprieta. Juan Francisco, y para que no respires tanto rato, tengo una pregunta para ti. Es un espectador no identificado, pero dice, quisiera saber qué sucede cuando el fundador o fundadora sale del rol del director o directora ejecutiva y se contrata a otra persona. ¿Cuál debería ser el rol de este fundador? Uy, eso es una Te puedes sentir preguntaza, muy porque identificado. exactamente, me siento extraordinariamente identificado, que podría hablar horas de este tema. No, mira, cuesta alargar, cuesta mucho delegar, sobre todo cuando, como planteas tú en la pregunta, has sido fundador o fundadora, porque entonces pasa a ser un hijo tuyo, o una hija tuya la fundación. Pero fíjate que aquí nada más yo creo que hay que apelar un poco al papel útil que puedes hacer estando más lejos del día a día. Eh, y comprendiendo lo que te digo, que cuesta mucho delegar, y es que hay que hacer una especie de esfuerzo. Yo creo que no hay fórmulas para que el alma mater dé un paso al lado. Lo único es que tiene que ser consciente de cómo dar ese paso al lado, con qué gradualidad hacerlo, cuándo empezar. Eh, es parte un poco de la responsabilidad también como director o como director ejecutivo o como fundador. O sea, entender que las cosas tienen su ciclo. Incluso las organizaciones tienen su ciclo. Es la típica gráfico que se hace, ¿no es cierto? Que hay un crecimiento, después un plató y después una decadencia. La pregunta yo creo que es, y un poco la que decías tú, y por supuesto dependerá de caso particular, pero ¿qué mejor bien puedes hacer desde el papel en que estás o del ciclo que estás viviendo en este momento? ¿Cuál es el papel más útil tuyo? Si es un hacer directo, todavía interviniendo mucho, o no. Tratar de, por ejemplo, acumular, dejar por escrito los procedimientos que nosotros tenemos. Eso te diría que normalmente las fundaciones están viviendo en un quehacer que les exige tanta actividad y todo lo demás, que nunca uno se para a preguntar, pero a ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Yo creo que eso es una muy buena pregunta para un fundador en retirada. Muchas gracias, Juan Francisco. Ahora quiero pedirle a Juan Pablo que responda a esta pregunta. Nos han llegado varias preguntas de este tema, y es si la organización puede darle algún tipo de remuneración a los directores. ¿Ya? Ahí estaban preguntando si es que los directores de la organización también realizan talleres dentro de la organización, por ejemplo. Estos directores pueden emitir algún tipo de boleta de honorarios, por ejemplo. Sí, a ver, la respuesta es en principio no respecto al rol de director. Es decir, la función de director no es remunerada. Ese es el principio general. Pero si es que el director presta determinados servicios en favor de la organización,
Entonces, esos servicios sí pueden ser remunerados, y también si es que él incurre en gastos personales para la fundación o en beneficio de la fundación, entonces esos gastos en que haya incurrido también pueden ser reembolsados. Entonces, la respuesta es en principio no, en cuanto a la función de director, pero si es que desarrolla otros servicios de consultoría, los talleres que tú mencionabas, Romina, o cualquier otra función distinta del carácter de director en beneficio de la organización, entonces eso sí puede ser remunerado. Pero deben ser cuestiones reales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha tocado casos en los cuales se disfraza una remuneración de director con un contrato de prestación de servicio, por ejemplo, que no es tal, donde no existe tal servicio. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar, porque eso es cuestionable desde el punto de vista de las responsabilidades que hablábamos antes. Entonces, en cuanto a función de director, no. En cuanto a servicios reales que se estén prestando en beneficio de la organización, esos sí pueden ser remunerados, y eso conecta con el tema que también tocamos muy brevemente sobre el tema de los intereses, ¿no es cierto? Esos servicios que se prestan tienen que ser prestados a valor de mercado, y respecto de esos contratos de servicio que se celebren, que pueden ser escritos o no, tienen que ser también conocidos de antemano por el directorio y aprobados por el directorio. Juan Pablo, y también preguntan en ese mismo tema si esta remuneración que podría recibir un director por un trabajo que no sea su trabajo de director, ¿no? ¿Debería ser a través de boleta de honorarios o a través de un contrato de trabajo? Depende del rol que vaya a adoptar. Puede ser de las dos maneras, en realidad. Lo normal es que se haga a través de un contrato de servicio no honorarios, es decir, que el director no adopte el rol de un trabajador, que es una cuestión que uno debiera ver muy poco en la práctica y que es más inusual, ¿no es cierto? Lo normal es que sea a través de un contrato de servicio que nuevamente puede estar escrito o no escrito. O sea, no es necesario que haya un contrato escrito para que haya un contrato de por medio. La emisión de una boleta significa que hay una relación, un vínculo jurídico ahí legal entre la organización y la persona que está emitiendo la boleta. Por consiguiente, respondiendo derechamente a la pregunta, se puede emitir una boleta, no hay problema, y es aconsejable que esa emisión de boleta tenga como respaldo un contrato de servicio a honorario, no un contrato de trabajo, que es algo que uno debiera tratar de evitar, porque también da lugar a posibles conflictos. Perfecto, clarísimo, muchas gracias. Acá hay otra pregunta que puede responder tanto Juan Pablo como Mónica o Juan Francisco, pero dice Verónica Puente, ¿un director ejecutivo puede ser director también mientras ejerce ambos cargos? ¿Quién responde? Juan Pablo, ¿nos podrías dar la perspectiva jurídica y después podemos ver la opinión de Juan Francisco y Mónica al respecto? La respuesta es sí, pero no es aconsejable. Las organizaciones que mejor funcionan dividen claramente la función de director de la función de ejecución. Recordemos que al directorio le corresponde un rol de dar los lineamientos generales de la administración, pero no ejecutar directamente esos lineamientos. Eso está en manos del director ejecutivo, de los gerentes, en fin, de quien corresponda. De forma tal de que reunir ambas calidades, es decir, de director y de director ejecutivo o gerente en una misma persona, no es recomendable, y lo preferible es justamente dividirlo. Muchas gracias. No sé, Juan Francisco, tu opinión al respecto. Una cosa cortita, y me aprovecho de la pregunta tuya para contestar otra cosa, pero sí, coincido completamente con la respuesta de Juan Pablo. Mira, es también ahí algo que el legislador, como te digo, sabiamente lo dice. La verdad que hay una dirección, como quien diría, del bosque, la mirada de conjunto, la mirada general, y otra que es el trabajo en el árbol, por así decirlo, el trabajo del día a día. Y esas dos miradas convienen mucho que sean distintas, que conversen, que se complementen, pero que sean distintas. Tú ves cosas distintas cuando vas y entras a tu casa una vez al mes, que te diste cuenta o te choca que la pared está despintada, porque como estás todos los días, si no, como que no lo adviertes. La mirada un poquito más lejana se complementa muy bien con la mirada más cercana del día a día, así que coincido completamente con la
el planteo de Juan Pablo. Déjame, Romy, un minuto para abordar un tema que tenía que ver con la pregunta anterior. Fíjate que, y lo dijo Juan Pablo, en la medida que ustedes tengan un abogado cerca, ¿por qué no tratan de hacer con él esta matriz de riesgo que planteó Juan Pablo? En el sentido de los riesgos laborales, los riesgos contractuales, los riesgos financieros, los riesgos de posibles accidentes o maltrato a uno de los niños o adultos mayores con los cuales trabaja. O sea, destina una sesión del directorio, incluso podría ser interesante de este director ejecutivo que se aleja o de este fundador que se aleja, destina una sesión del directorio a ver, pero ¿cuáles son nuestros riesgos? Hacerse esa pregunta y, por supuesto, tratar de reaccionar aminorando los efectos de eso. Pero creo que esa pregunta en una sesión del directorio es extraordinariamente útil. Perdón el volver un poco al tema atrás. Está perfecto, muchas gracias Juan Francisco. Y acá tengo una pregunta para Mónica, de Eduardo Silva. Él pregunta, ¿qué tan relevante es la renovación entre las personas que son parte del directorio de una fundación o corporación? ¿Cómo hacerlo para equilibrar la invaluable experiencia de los que llevan mucho con una sana renovación para oxigenar la institución? ¿Qué le podríamos decir a él, Mónica? Buena pregunta. Quiero solo un detalle de la pregunta anterior, que me gustaría, que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Juan Pablo y Juan Francisco, que son roles, la duplicidad de roles, nunca está recomendada, pero sin embargo, solo hacer la salvedad de que cuando las fundaciones parten, eso pasa, y es normal que pase, que el director ejecutivo es el fundador y el directorio, y yo diría que los primeros años, lo digo solo por las fundaciones que estén escuchando y que se enreden en que hay que separarlo al tiro, creo que es muy normal que el inicio sea así. El problema es que cuando va creciendo la fundación y pasan los años, creo que es fundamental separar los roles. Eso. Y de la nueva pregunta, mira, es una pregunta súper... A nosotros nos pasa, somos una fundación que son la mayoría fundadores, y yo creo que la receta no existe. Sí creo que el camino de la fundación va mostrando cuándo se necesita aire nuevo. Y tiene que ver también con los desafíos que hay en la fundación, si vamos a crecer, si no vamos a crecer, si queremos hacer un servicio más integral o no. Entonces ahí como que solito uno se da cuenta que necesita sangre nueva. Yo creo que la experiencia siempre es muy válida, pero tiene que ser un mix entre la experiencia y, o sea, yo ahora que tengo 42 años, de repente me siento vieja y me dan ganas de poner un millennial. Así que yo creo que tiene que ser un mix, y creo que la historia de la fundación marca el camino, en el fondo, en lo que uno esté. Muchas gracias, Mónica. Quiero ver si alcanzamos a hacer 2 preguntas. Esta es para Juan Pablo. Juan Pablo, tú querías acotar algo. Yo quería complementar lo que decía Mónica con una cuestión bien simple y quizás obvia, y es que uno también puede cambiar el número de directores. Si es que uno ve que no hay que hacerlo a propósito de una circunstancia personal, pero sí a veces los directorios van quedando muy reducidos cuando van asumiendo mayores responsabilidades o la labor de la organización va creciendo, ¿no es cierto? Entonces un directorio de 5 o de 7 personas puede ser mejor que un directorio de 3. Y justamente eso permite también tener gente más experimentada, más nueva, y que la renovación sea más gradual. Muchas gracias. Y Juan Pablo, acá hacen una pregunta. Dicen, si soy fundadora y directora de la fundación o corporación y además tengo una empresa, ¿puedo hacer donaciones a la fundación o hay conflictos de interés? No, en principio no hay conflictos de interés, se puede hacer y se hace en la práctica, pero hay que tener cuidado de tomar todas las precauciones legales del caso. Ahí habría que ver el monto de la donación, si es que está sujeto o no al trámite de insinuación previo, en fin, hay un impuesto que pagar de por medio, habría que ver cuáles son las ventajas o los beneficios tributarios que se pueden ocupar, pero todo eso es muy casuístico y hay que ver la realidad concreta, pero en principio no hay ningún problema en hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Y Juan Francisco, acá preguntan, dicen que tú hablabas de las exigencias del legislador, que de alguna manera nos ayudaban, ¿cierto?, con el directorio. Acá preguntan, ¿a qué exigencias te refieres?
por ejemplo, lo que se ha dicho acá, el deber del director de citar a los directorios, el deber de hacerlo cada cierto tiempo, el deber del directorio de recoger los acuerdos de la sesión y de llevarlos a cabo. Eh, Todo ese tipo de deberes así un poco formales, lo que quiero decir es que al final son muy útiles a la gestión, son saludables a la gestión y necesarios a la gestión. Entonces, uno a veces, y muchas veces les pasa a los directores ejecutivos que tienen la sensación que lata más grande, tengo directorio el próximo viernes y no lo he preparado. Ese tiempo de preparación, un poco era el ejemplo que te daba, ese tiempo que tienes que prepararlo, tal vez con la capacidad de resumir, de ir a los casos más concretos, es un tiempo muy saludable para la gestión. Entonces, fíjate que yo sobre todo, y Mono, tú estuviste muy expresiva al comienzo, muchas fundaciones de repente te dicen, chuta, además tenemos que poner un directorio, casi como un pesar. Y lo que quiero decirte es que tenemos que dar vuelta a eso. La verdad que el directorio te ofrece oportunidades y te da, de alguna manera, esto que decimos, esta incomodidad de tener que presentarlo al directorio, tómalo positivamente porque te aseguro que va a traer una mejora en la gestión de tu organización. Por eso que digo, este legislador un poco sabio que concilia la buena administración con una recomendación general de sentido común respecto a las organizaciones. Juan Francisco, y en un minutito preguntaban por ahí si nos puedes dar alguna perspectiva sobre el rol del presidente del directorio. Sí, yo creo que ahí Juan Pablo me puede ayudar mucho más. El presidente es la representación legal del directorio y tiene a su cargo, claro, el funcionamiento y hacer el papel del directorio, o sea, perdona, manejar el directorio. Yo te diría que es como la figura central del directorio, tiene la preocupación de entregar el presupuesto en el momento adecuado, el balance en el momento adecuado. Como te digo, a lo mejor Juan Pablo, tú no puedes hacer un mejor distingo entre un director raso, acéptame la palabra, y este director presidente. Claro, la presidencia es bien importante porque al igual como el directorio ejecutivo está en el control de toda la ejecución, el presidente se preocupa de la dirección del directorio. Es decir, la función directiva está radicada en el directorio, pero a su vez la dirección de ese directorio le corresponde a una persona, y esa persona es el presidente, que se tiene que encargar de que el directorio funcione bien. Y hay muchas cuestiones formales, que no por el hecho de ser formales son menos importantes, que quedan en manos del presidente del directorio. Las citaciones, el darle contenido a la citación, que se lleven las actas, que se lleven los libros, que se cumplan las obligaciones frente al Ministerio de Justicia de presentar los antecedentes a tiempo. En fin, hay muchas cuestiones más bien formales que le corresponden al presidente y que tiene que estar día a día a cargo de ellas para efectos de que el directorio funcione bien como órgano. Entonces es una función bastante importante, unida a la del secretario y a la del tesorero, que también son roles importantes, pero particularmente la del presidente. Muchísimas gracias. Todavía tenemos un gran número de preguntas sin responder, pero como les decía, se las vamos a hacer llegar con sus respuestas. Y quisiera pedirle a Mónica, Juan Francisco y Juan Pablo que para cerrar nos digan las 2 o 3 claves que para ustedes son relevantes a la hora de pensar en un directorio para las organizaciones. Mónica, ¿quieres partir tú? Sí, a ver, yo me quedaría con que estén enamorados de la misión, que crean profundamente en lo que es el trabajo, repartir los roles, que tengan una pega específica, y mi consejo sería aprovechar y estrujar a los directorios, porque son una tremenda oportunidad de crecimiento, y no tenerles miedo, y no evitarlos, sino que aprovecharlos. Gracias, Mono. Juan Francisco. Yo le agregaría el amor
de que le pide las monos, que tiene toda la razón, ya no, espérate que esta cuestión es importante, ya tiene que estar enamorado de la misión y hazlo pasar por voluntario, para que se enamoren en la trinchera y no en la oficina con aire acondicionado. Pero además de ese amor, fíjate que tuvo algo, hacíamos referencia a las preguntas anteriores, como está la evolución de las organizaciones, a lo mejor una cosa saludable es que tú los invites a los directores con esta tarea específica que planteaba también la Mono, pero por un tiempo determinado, que sea cada 2 años o cada 3 años, para que cumplan el periodo y no tengas que ponerte rojo diciéndole, oye, estamos en el 2020 y esto se te termina. Porque si lo pactas previamente, es más fácil decirlo. Yo te diría que también piensa, como esto, así como hay una cosa al amor a la misión, como con mucha frialdad también, o cerebro, digamos. ¿Qué necesitas en el directorio? ¿Qué quieres que te dé? O sea, la oportunidad de elegir a los directorios, créeme, es una gran oportunidad. Muchas gracias. Juan Pablo. Sí, yo creo, yo dividiría el asunto en dos etapas, como de tiempo. Una etapa bien importante es que cuando uno lo invitan a un directorio de esta naturaleza, uno tiene que saber bien a qué se está enfrentando, qué es lo que está asumiendo, y tomarle el peso, porque veíamos a través de los distintos testimonios y de las preguntas que han sido muy atingentes también, que esto es una cuestión importante, que tiene una relevancia, que cumple un rol, y eso es importante que se sepa al momento en que uno está tomando la decisión de incorporarse, de forma tal de que tanto del punto de vista de la organización que sale a buscar directores, como de las personas que van a asumir el cargo, los dos tienen que hacerlo de manera súper transparente, súper informada, y dedicarle el tiempo que se requiere para tomar una buena decisión. Lo segundo, una vez que uno ya está incorporado, es importante informarse de cuál es el rol que uno tiene que cumplir y de cuál es la misión, de cómo yo puedo aportar mejor. Los directores se van de alguna manera especializando dentro de la organización, y esa especialización es importante porque cada director va encontrando su mejor espacio, donde puede aportar mejor, y de esa forma, y todo eso va contribuyendo a un mejor gobierno corporativo. El buen gobierno corporativo está compuesto por directorios comprometidos, bien conformados en cuanto a su estructura y en cuanto a los conocimientos de cada uno, y dedicados e informados respecto de lo que significa su rol como director y su mejor contribución para la consecución de la misión. Muchas gracias, Juan Pablo. Quiero agradecer a nuestros generosos panelistas por habernos compartido su experiencia. Tenemos muchos mensajes de agradecimiento en el chat. Gracias Juan Francisco, Mónica y Juan Pablo. Creo que esta va a ser una de muchas instancias que vamos a tener, porque vemos que hay muchas dudas, hay mucha inquietud y más de 250 personas participando. Y a todos los asistentes les quiero pedir que antes de cerrar el computador, por favor, Manuela Cueto va a poner en el chat un link con una pequeñísima encuesta de 3 preguntas. Les quiero pedir a todos que se den 30 segundos para responderla, porque ese feedback es sumamente importante para nosotros y para poder seguir desarrollando temas que sean de su interés. Y agradecerles a todos por su atención, por sus preguntas, ¿cierto?, por estar aquí. Esperamos verlos de nuevo y tengan un muy buen fin de semana a todos. Muchas gracias.